En el episodio de hoy, directos oyentes, me sigo ocupando de las características del Unix Linux. Es la tercera parte, la tercera entrega de esta miniserie y la última. Es la, con esta, con el episodio de hoy concluimos este apartado de de las características de Linux, pero de ninguna manera es el episodio final de esta secuencia dedicada al Linux, porque todavía nos quedan, pues, como mínimo 5 o 6 más. Las órdenes del CLI son las órdenes que imparte el usuario en el intérprete de órdenes. El CLI es el Command Line Interface, lo que también se llamó en otro tiempo el prompt o el inductor, se tradujo al español como el inductor, el incitador, y es el intérprete de órdenes que en el sistema operativo Linux suele ser Bash, pero hay otros. ZSH es lo que se llama la concha, bueno, de lo cual ya he hablado. Y el DOS tenía su propio intérprete de órdenes, tenía varios, el más usual era y es, porque sigue existiendo, yo lo sigo usando, el DOS, el Command Com, y sé que en Windows, incluso Windows 11, hay también un intérprete de órdenes. No sé cómo se llega a él, me parece que está medio escondido, pero vamos, los usuarios avanzados y avezados del Windows sabrán llegar a él y conocerán sus órdenes. Normalmente la mayoría de los usuarios de Windows no lo conocen, no saben ni siquiera qué es el prompt o el incitador, el inductor, no saben nada de todo eso, ni falta que les hace para el uso que ellos tienen de la máquina, pues se limitan al entorno gráfico. En Linux, contrariamente a la leyenda de que es muy difícil, de que es muy arduo, de que hay que aprender mucho, de que no es intuitivo, como si eso existiera, lo intuitivo, bueno, que hay que pasar forzosamente por la línea de órdenes en modo texto. Bueno, esto es mentira, completamente mentira. Fue así en la distribución Slackware, tal como yo la estuve utilizando, en que durante años, los primeros, ni siquiera había habilitado el entorno gráfico, porque no lo necesitaba y era entonces un poco complicado. Bueno, hoy la casi totalidad de las distribuciones de Linux son en modo gráfico. El usuario, al abrir la máquina, se encuentra con un escritorio, un desktop con iconos, y puede quedarse ahí y no acceder jamás a la línea de órdenes, al clic. Pues quizá no lo necesita, encuentra entre esos iconos los programas que quiere para abrir el Internet. Muchos de ellos traen por defecto el Firefox. No, a mí personalmente el Firefox nunca me gusta mucho y lo he quitado. Yo uso otros navegadores, pero bueno, por defecto suele venir ese, suele venir o viene siempre un programa para el correo electrónico, programas de grabación de audio, de grabación de vídeo, de visualización de ficheros audiovisuales, de escucha de ficheros audio, un programa de visualización de gráficos, de visualización de PDF, un
y, procesador de palabras o de texto, que suele ser LibreOffice. O sea, suelen tener casi todo lo que usa el usuario normal e incluso ciertos juegos. Claro, lo que le falta a Linux es un soporte para juegos de la amplitud del que tiene Windows. Y también le falta un control de escrutadora o escáner. Es muy difícil, muy difícil de encontrar una escrutadora o un escáner que proporcione software de control desde el sistema operativo Linux. Yo no lo he conseguido, aunque he comprado alguna escrutadora que decía que se podía usar con Fedora y Ubuntu, yo no lo conseguí y la devolví. Pero bueno, quizá otros lo pueden hacer. Hay, también se me olvidaba, claro, un programa, el GIMP, de manipulación de gráficos y cuando no viene por defecto, en el propio escritorio, desplegando los menús sin necesidad de entrar en el CLI, en el intérprete de órdenes, se puede acceder a repositorios de software para Linux y ahí se puede instalar lo que a uno le falte de todo eso y de otras cosas más. Claro, pues yo enumero las que yo uso, o bueno, en el caso de juegos yo no lo uso, pero lo conozco. Pero bueno, hay muchísimos otros programas que diversos usuarios pueden desplegar. Bien, yo voy a hablar hoy no de todo eso, sino de la línea de órdenes, porque cuando abrimos un terminal, hay varios programas de simulación de terminal. Yo el que uso, porque me gusta más personalmente, es el Console, que es un emulador de terminal propio del KDE, al cual yo ya estaba acostumbrado como usuario en Slackware. En los últimos años yo usaba como entorno gráfico el KDE y me acostumbré a tener varios programas del KDE, entre otros este simulador o emulador de terminal que es el Console. Pero hay otros, por ejemplo, mi distribución Ubuntu por defecto no trae el Console, trae otros emuladores de terminal, creo que uno se llama así terminal y otro X terminal, algo así. Bueno, a mí me gustan menos, me resulta más práctico, más manejable o más adaptable a mis preferencias, necesidades, el console. Pero bueno, cada uno puede, justamente esa es las muchísimas libertades que nos da el Linux, estriban a menudo en el abanico de alternativas, en que si a uno no le gusta un navegador, tiene otros. Si no le gusta un emulador de terminal, tiene otros. Si no le gusta un entorno gráfico, tiene otros. Si no le gusta un programa de tratamiento de texto, tiene otros. Si no le gusta un programa de edición de gráficos, hay otros. Casi para casi todo o para todo hay alternativas. Si no le gusta una distribución, hay cientos de distribuciones. Ahora, muy importante lo que quiero señalar. Cuando llegamos al CLI, al intérprete de órdenes, nos damos cuenta de que lo que tenemos es Linux y que el Linux es bajo diversas distribuciones, 100, 200, 500, las que haya. El Linux es el mismo sistema operativo. Y, por tanto, las órdenes que podemos dar en el intérprete de órdenes son las mismas. Hay dos grupos de órdenes, unas que vienen incorporadas a la concha, como la concha más común, vamos, yo creo que la usada por el 90 o 99% de los usuarios de Linux, hoy por lo menos, es el bash,
Bueno, pues las órdenes del bash son órdenes internas. Y luego hay órdenes externas que son invocables desde el intérprete de órdenes, pero en realidad consisten en ciertas utilidades, algunas de las cuales nos coloca por defecto la distribución del sistema operativo, pero otras, si las queremos, las podemos bajar. Yo voy a hablar ahora tanto de órdenes internas como de órdenes externas. ¿Cuántas órdenes hay? Bueno, yo no las he contado. Hay quien ha contado 40 órdenes muy útiles. Yo voy a enumerar muy poquitas aquí, unas cuantas que me parecen las más útiles, las utilizables más a menudo, las más necesarias también, a sabiendas de que evidentemente hay otras, un montón más, que pueden ser más o menos útiles según las necesidades y los usos de cada cual. La primera orden, la más común, es la ls. ls nos hace una lista de los ficheros que tenemos en el directorio que hayamos activado. Esta orden ls es aproximadamente equivalente a la orden dir en el DOS, en el sistema operativo DOS. Esta orden ls, como digo, cuando escribimos ls retorno, pues simplemente enumera los ficheros que tenemos en este directorio. Pero admite muchos parámetros u opciones. Por ejemplo, ls espacio guión lr nos va a enumerar todo lo que hay en el disco, en el directorio activado, en sus subdirectorios y subsubdirectorios y así sucesivamente. La R es de recursivo y al mismo tiempo nos va a facilitar con relación a cada uno de esos ficheros sus atributos. O sea, quién es el dueño, a qué grupo pertenece el fichero y cuáles son sus permisos. Si además damos la opción A, o sea, guión A, también nos va a incluir en la enumeración los ficheros ocultos, o sea, aquellos cuyo nombre comienza con un punto. En principio, un modo de esconder a medias, claro, esconder al primer vistazo un fichero en Unix, en Linux, es darle un nombre cuyo primer carácter sea el punto. O sea que el fichero viene a ser lo que en la sintaxis del DOS se llamaba una extensión. Bueno, pues eso lo oculta al primer vistazo, como digo. Pero, pero dando la orden A, pues nos aparecen también esos ficheros. Hay una orden muy parecida a ls, pero muchísimo más potente, más polivalente, que es la orden find. Find en inglés quiere decir hallar, evidentemente. La orden find admite decenas de parámetros, opciones y nos puede servir para, para muchísimas cosas, para encontrar cosas que no podemos encontrar con ls. Por ejemplo, con find y cierto parámetro podemos encontrar todos los ficheros audio del directorio actual y sus subdirectorios. O sea, los ficheros de alguna de las extensiones WAV, MP3, M4A, AAC, etc. O podemos hallar todos los PDF, o todos los o docs, o, mm, o todos los ficheros que tengan una A en su nombre, o que tengan eh, una, una determinada extensión.
o varias dentro de un elenco. Mm, podemos hallar todos los que sean directorios, pero no, pero no ficheros normales. O al revés, los ficheros normales excluyendo los directorios. Tiene una enormidad. Podemos hallar también los ficheros grabados o modificados hoy, o en los últimos 10 días, o en los últimos 3 años. Bueno, o sea, tiene unas posibilidades enormes. Y tiene además esa orden find otro parámetro posible, que es el exec, o sea, guión EXEC, con el cual vamos a ejecutar sobre los ficheros seleccionados una determinada orden. Por ejemplo, encontrar los ficheros que tengan más de 2 años de antigüedad, que no se hayan modificado en los últimos 2 años, y ponerles, redenominarlos, agregándoles la extensión old, o sea, .old. Al nombre que tengan se les va a agregar old. O suprimirlos. Otra posibilidad muy peligrosa, ¿eh? No se, no se juegue, eh, no se hagan jueguecitos para ver qué pasa, porque esta orden exec, se puede decir exec rm es remove, o sea, borrar, quitar, eliminar. Y bueno, claro, uno puede cargarse así, si la ejecuta para ver qué pasa, bueno, pues puede pasar una catástrofe. Claro, la línea de órdenes es enormemente potente, tiene una gama enorme de posibilidades. Cuando nos acostumbramos a usarla, nos sentimos en posesión de la máquina y del software. Tenemos esa sensación de poderío y de saber hacer las cosas que inducen una satisfacción. Pero también tenemos en nuestras manos un instrumento que, manejado con descuido o como un juego a ver qué pasa, puede ser muy peligroso. Por tanto, yo estoy explicando todo esto, pero exhorto a todos ustedes a que, si van a poner en práctica como prueba este tipo de órdenes, lo hagan pensándolo bien y con prudencia. Otra orden, de las muchas que tenemos, es la orden CAT, que equivale a la que en el DOS era type, T-I-P-E. La orden CAT lo que hace es leer en pantalla un fichero. Ahora bien, si es un fichero de texto y damos la orden CAT, pues muy bien, vamos a leer en pantalla el contenido de ese texto. Pero de nuevo, mucho cuidado, porque si el fichero es un binario y yo doy la orden cat, por ejemplo, cat bash, el bash es un programa binario, o cualquier otro, bad levels, o el que me va a inundar la pantalla un montón de signos que no son así, evidentemente, y que la el intérprete de órdenes puede interpretar erróneamente como órdenes perjudiciales, que pueden provocar consecuencias imprevisibles. Generalmente las consecuencias se limitan a que el terminal hay que matarlo y volver a empezar. Yo nunca he visto que se cuelgue la máquina ni que se produzca un borramiento, pero en fin, que el terminal quede inutilizado y haya que matarlo y volver a abrir otro, por supuesto que sí. Por tanto, la orden cat, que es enormemente útil, claro, a saber, tengo ahí un fichero de texto, es una manera muy sencilla de saber su contenido desde el intérprete de órdenes, es dar la orden cat. Otra orden muy interesante es la orden touch,
Touch, que hace dos cosas. Primero, si doy la orden touch fichero, le va a asignar a ese fichero la fecha de hoy. Esto puede parecer que no tiene interés, pero en la práctica tiene un interés enorme. Supongamos que yo tengo varios ficheros de denominación parecida y un programa que de ellos va a aplicarse al último, pero tiene la misma fecha. Y yo querría que el último fuera uno de ellos, no el otro, para que el programa de que he hablado no se confundiera. Bueno, pues para eso le doy la orden touch y le da la fecha de hoy. También con un parámetro puedo darle una fecha anterior. Touch guión D una fecha, asigna a ese fichero la fecha que haya D de día, la fecha que le haya dado. Hay que atenerse a una cierta sintaxis para dar esa fecha, evidentemente. Ahora, la orden touch tiene también otra virtualidad y es cuando yo le digo touch abc.d y no existe en el directorio actual activado ningún fichero abc.d, lo que hace es que lo crea con la fecha de hoy y de contenido vacío, cero, no hay nada. Ahora, por ejemplo, yo creo un fichero abc.txt con contenido vacío, pero luego con un editor de texto puedo editarlo y agregar el contenido que quiera. Es una orden que yo uso bastante. Luego tenemos la orden date, que nos informa de la fecha actual y con ciertos parámetros mm, puede alterar la fecha que tengamos registrada en la máquina. Tiene otras posibilidades, pero vamos, cuando no se da ningún parámetro, pues simplemente nos dice la fecha de hoy. La fecha de hoy también he hablado del inductor. Cuando abrimos el inductor, por defecto, lo que suele poner es, eh, por ejemplo, el nombre del sistema operativo o la distribución y un signo como el dólar, cualquier otro. Pero eso es configurable por el usuario en un fichero que está en su propio directorio hogareño que se llama bashrc precedido de un punto, es un fichero oculto y en él podemos configurar nuestro inductor. Que por ejemplo tengo configurado para que me dé, no necesito dar la orden de porque la orden date porque ya me lo dice, la fecha, la hora, el directorio activado y mi propio nombre como nombre de usuario. Cada quien puede configurarlo como lo tenga por conveniente o que le gusta. Yo en algunos momentos me gustaba poner un mensaje, sobre todo cuando usaba la máquina en mi centro de trabajo, en mi despacho, eh, pues un poco para epatar, lo confieso. Cuando venía alguien y lo veía, tenía puesto soy tal nombre, por ejemplo, Zujaira era un nombre que yo tenía dado a una computadora, soy Zujaira y como es lógico, uso Linux. Y, como nadie más usaba Linux, todos eran de Windows, pues bueno, pues eso marcaba una diferencia. La orden pasa a otra orden, la orden which, WHICH, which que en inglés, claro, es el interrogativo ¿qué? ¿Cuál? Bueno, pues sirve para localizar un, dónde está un programa, un ejecutable. Busca en el path, en el sendero, es decir, en la lista de que tiene dada
en la configuración modificable por el usuario, donde están enumerados los directorios en los cuales va a buscar ejecutables. Y nos dice en cuál de ellos está el fichero ejecutable, el binario, por el que preguntemos. Por ejemplo, si decimos which bash, pues nos contestará como educto bin bash, o sea, barra bin barra bash, bash. Si, si quiero saber dónde está el, el Chrome y doy which Chrome, pues me contestará que está en un subdirectorio del directorio opt barra Google barra Chrome. Ahí es donde estará. Yo quiero saber dónde está. ¿Y para qué quiero saber dónde está? Bueno, eso puede ser para diversas cosas. Yo comprendo que muchos usuarios no necesitan esa orden, pero vamos, a mí me es sumamente útil porque incluso con un parámetro puedo averiguar cuando un ejecutable está repetido. A lo mejor yo he actualizado un ejecutable y me lo ha puesto en un directorio, pero no es el directorio que se invoca en primer lugar. Entonces, si yo pregunto which -a, a de all, todos, tal, tal fichero, tal ejecutable, tal binario, me va a decir dónde hay binarios con ese nombre y a lo mejor son varios. Y eso me va a permitir modificar, cambiar, a lo mejor eliminar el más viejo porque al tener el más nuevo no necesito el viejo. La orden, paso a otra, la orden clear, C-L-E-A-R, que en inglés significa despejar, eh, aclarar, claro. To clear viene de clear, claro, pero aclarar es despejar, dejar el campo despejado. Bueno, pues lo que hace es que despeja la pantalla y es una orden equivalente a la orden CLS del DOS. Las órdenes more, M-O-R-E, más, y less, L-E-S-S, o sea, menos, sirven para pausar el despliegue en la pantalla. Por ejemplo, si yo he dado la orden cat fichero.txt y el fichero txt tiene varias páginas, bueno, pues con more y con less consigo que vaya pausando pantallada por pantallada para así poderlo leer. O si doy una orden, por ejemplo, quiero saber cómo funciona el navegador en modo texto links y escribo links espacio guión help, ayuda de links. Entonces me va a mostrar una ayuda de cómo se usa el links, con qué parámetros admite, qué opciones, y eso va a ocupar varias páginas. Como yo quiero ir leyendo página por página, pues doy la orden more o less, que no son exactamente iguales, pero bueno, no entro ahora en el distingo, y así voy leyendo pantalla por pantalla, porque si no, evidentemente todo ahí de golpe, pues es demasiado. La orden CP es una abreviatura de copiar, copy, sirve para copiar, sea un fichero, sea un directorio, porque no olviden ustedes ese principio esencial del Unix, que todo es un fichero. Por tanto, un directorio es un fichero, una partición es un fichero, un dispositivo de almacenamiento es un fichero, una impresora es un fichero, la pantalla es un fichero, un terminal es un fichero. Entonces, de nuevo, claro, eso es el que todo sea tratado como un fichero, nos da una gama de... Puede parecer una simple cuestión terminológica, pero no es verdad porque eso nos permite trabajar con una potencia que no teníamos, claro, ni por asomo en el DOS. Nos permite copiar un fichero en una partición, por ejemplo. Eh,
o al revés, una partición en un fichero, será demasiado grande, claro. Eh, mm, Copiar un fichero en la impresora. Podemos hacer muchas cosas, pero claro, de nuevo, algunas de ellas son peligrosas. O sea, sin ton ni son, para, para ver qué pasa o para jugar, como aprendí de brujo, dar esa orden seguida por lo que a uno se le antoje, copiar la impresora en una, en una partición. Bueno, yo nunca lo he, nunca se me ha ocurrido ese experimentar, pero vamos, imagino que habrá quien haya intentado eso y supongo que el resultado puede ser horrible, en todo caso, absurdo, indeseable. De manera que, claro, una vez más, aviso, todas estas órdenes del intérprete de órdenes de Linux son muy potentes, nos dan una capacidad enorme de manejar la máquina, de configurarla, de sacarle partido, de trabajar con potencia y rapidez, pero, pero también con peligro de tal manera que si no somos prudentes, si tenemos un mal día, si la víspera nos ha sucedido una desgracia y estamos perturbados, bueno, mejor hacerlo lo menos posible. En todo caso, no ponerse con este tipo de órdenes. Luego tenemos la orden DD, que sirve para copiar un dispositivo en otro, por ejemplo, para clonar un disco externo en otro disco externo o un disco interno en uno externo o clonar un disco, una partición en un fichero que será una imagen de, de esa partición o viceversa. Hay quien opina que en realidad es una orden inútil, puesto que como en Linux, en Unix, todo es un fichero, basta la orden cp. Por ejemplo, la orden cp espacio barra dev barra sda espacio barra dev barra sdb equivale a la orden dd, que es la que estoy ahora contemplando, dd espacio if, o sea, input file igual device sda espacio OF output file igual device SDB. Bueno, yo, sin embargo, pues por atavismo, por costumbre, sigo usando la orden DD y no he hecho suficientes pruebas para estar totalmente convencido de que obtenemos exactamente el mismo resultado con la orden CP de copiar. Tal vez sí, tal vez no. Yo la he intentado, pero bueno, he vuelto a la orden DD, que es duplicación de disco. DD es Disk Duplication, nada más. Y por eso tiene todas esas posibilidades. Que es una orden utilísima. Yo estoy usándola muy a menudo porque me gusta tener respaldos y un modo de respaldar, tener varios, 4, 5, 6, 7 respaldos. Modo de respaldar es, por ejemplo, de la partición principal de almacenamiento interno o externo, hacer duplicado, clonarlo y, y por tanto muy a menudo lo tengo clonado, sea en otro disco externo, sea en otro disco interno, sea como fichero en un disco externo de mayor volumen. Bueno, de manera que con todas esas clonaciones, si me pasa, se rompe la máquina, se desinstala el sistema operativo, se estropea el dispositivo de almacenamiento principal, bueno, pues tengo respaldos, claro, no estará respaldado lo de ayer o de los últimos, a lo mejor 5 días, o una semana, pero no voy a perder más, en ningún caso.
De manera que tengo siempre, porque además a veces los discos se estropean. Yo hace unos meses tenía 2 discos externos, uno era Toshiba y otro, no me acuerdo si era Seagate, creo que era Seagate. Y bueno, a mí la marca Toshiba nunca fue muy de mi gusto y se estropearon a la vez. Eran 2 discos USB externos donde yo tenía respaldos y lo sentí porque ahí tenía respaldos viejos, de esos que bueno, a lo mejor hay, qué sé yo, cosas que uno guardó años atrás, pues por ejemplo, fotografías que no, que había escrutado y que pero que no usaba normalmente. Y, bueno, el caso es que perdí esos 2 respaldos. Y como sé que a veces se estropean los discos, pues me gusta tener no uno, ni 2, ni 3, sino varios respaldos de diversas modalidades. Y no todos ellos los hago con esta orden DD, uso otras también, pero vamos, es una de las que uso más a menudo. Bueno, otro mando de uso corriente es Move, que es también peligrosa, que sirve para desplazar un fichero de un directorio a otro y sirve también para cambiar el nombre. Pero es que, de nuevo, es una orden muy potente y peligrosa. Yo personalmente para cambiar los nombres, como he visto lo peligrosa que es esa orden, lo fácilmente que se equivoca uno y si no lo hace con los 5 sentidos, me he importado y tengo unas utilidades. Una de ellas es Rename, que sirve para renombrar con una gama de parámetros que por supuesto no tiene la orden move, MV. Bueno, a medida que uno va habituándose a usar el intérprete de órdenes y frecuenta alguno de los miles de foros que hay de usuarios, pues va enterándose de esas utilidades y se las puede bajar. Algunas de ellas en el repositorio oficial de la propia distribución, otras desde otros repositorios como SourceForge.net, que es la que yo utilizo más. Hay varias. GitHub, hay varios repositorios con software para Linux y claro, algunas de esas órdenes, algunas de esos ejecutables, de esas utilidades, pues tienen parámetros, posibilidades, una gama de funcionalidades que es mucho mayor que las órdenes por defecto. Pero vamos, hay que empezar por conocerse las órdenes por defecto más usuales, más útiles. Para borrar un fichero, no un directorio, está la orden rm remove. Ahora, esa orden, de nuevo, peligrosa, porque con ciertos parámetros nos podemos cargar no solo los ficheros, sino los directorios. Por ejemplo, si yo escribo rm espacio guión fr guión, perdón, repito, rm espacio guión fr espacio asterisco, esa orden parece tan inocente, me va a eliminar sin pedir confirmación no solo todos los ficheros del actual directorio, sino todos los subdirectorios con sendos contenidos. Y si yo le pongo, eh, en vez de asterisco, barra asterisco, y mm, pues me lo cargo todo lo que haya en el disco duro. Claro, eso lo puede hacer el root. ¿Lo puede hacer un usuario que no sea el root? Sí, prefijando a esa orden una preorden, por lo menos en Ubuntu, que se llama eh, sudo. Sudo, que es suplantación del
del superusuario. Hay otros modos de eliminar los contenidos de la máquina. De nuevo, esto yo lo digo y al decirlo me percato de que un usuario no experimentado que, que lo tome a la ligera, pues podría estarle dando malas ideas. Decir, bueno, voy a ver qué pasa. Bueno, pues no. Es decir, esto, sí, pero hay circunstancias en que uno quiere hacerlo. Por ejemplo, está utilizando un computador en su un doctorando que está manejando el computador, un computador que le han asignado en su universidad y tiene que entregarlo porque ha terminado, ha completado sus estudios y al día siguiente le exigen que devuelva el computador limpio. Bueno, ¿cómo se elimina todo lo que él lo ha configurado con Linux? Porque venía con Windows, ha puesto sus directorios, sus ficheros, incluso la correspondencia con su novia, lo tiene ahí todo. Y quiere eliminar todo eso. Bueno, pues la orden que he dicho es una orden, pero hay otras también. Por ejemplo, con dd espacio y f igual dev 0 espacio o f igual dev SDA va a eliminar todo lo que tenga el SDA. Y además lo va a hacer mejor, en cierto modo, porque va a ser irrecuperable. Claro, cuando digo irrecuperable, no estoy afirmando que los servicios secretos no pudieran, quizá, restituir el contenido, pero desde luego no, no los gurúes del departamento de informática, que uno tiene pues correspondencia confidencial, como digo, puede haber tenido cartas con su novia, en fin, lo que sea, y bueno, quiere que no haya, no se lo lean. Bueno, pues un modo de hacerlo es el que estoy indicando. Paso a otra orden, la orden CD sirve para pasar del directorio actual activado a otro, al que digamos, y cuando no se da parámetro ninguno, nos vuelve al directorio hogareño nuestro. Por ejemplo, mi directorio en mi computador es home barra Lorenzo. Bueno, pues si esté en el directorio en que esté, escribo cd retorno, me vuelve al directorio mío Lorenzo. La orden pwd nos dice cuál es el directorio actual, en qué directorio estamos. Yo no necesito dar esta orden porque ya les he dicho que he configurado el inductor para el uso que yo le doy, de manera que siempre me diga en qué directorio estoy. Pero, pero bueno, eso cada quien puede configurarlo como desee y no es lo normal. Entonces, si hemos estado trabajando en un directorio, luego en otro, luego en un tercero, en un cuarto, al final no sabemos exactamente dónde estamos. Si, por ejemplo, voy a dar la orden remove para borrar, quiero saber en qué directorio estoy. No sea que vaya a borrar algo en un directorio en el que no quiero borrar nada. Paso a la orden mount, de la cual ya hablé en un episodio precedente. La orden mount, M-O-U-N-T, sirve para montar un recurso, un device, en un directorio. El device, un device puede ser una partición o un disco. Bueno, pues el device, o puede ser también, con mount podemos también montar un fichero, ¿eh? Fichero como si fuera una partición. Bueno, pues para acceder a sus contenidos tenemos que montarlo en un directorio. Según entramos, el propio sistema operativo monta, para eso hay un fichero de configuración en el directorio etc que se llama fstab, fstab, y ahí está indicado
cuáles particiones se montan automáticamente antes de que nosotros lleguemos al intérprete de órdenes e incluso antes que se abra el entorno gráfico. Pero luego podemos querer montar o desmontar determinados dispositivos internos o externos o determinados ficheros como si fueran dispositivos. Para, para montar ficheros tenemos que dar el parámetro o opción loop, L-O-O-P, loop que como ustedes saben quiere decir bucle, pero se utiliza en esta jerga para hablar de ficheros que actúan como discos. Bueno, hay un modo alternativo y es con la orden los setup, dar la orden los setup seguida del nombre del fichero, eso le asigna, bueno, con otros parámetros que omito, mm, y le asigna un loop y luego se monta ese loop, o sea, una partición virtual como en un directorio. Y por supuesto, con la orden umount, o sea, U-M-O-U-N-T, se desmonta el, la partición, el disco o el fichero, que es una partición virtual. Otra orden muy útil es crypt setup, C-R-Y-P-T-S-E-T-U-P, que nos sirve para gestionar los dispositivos encriptados, que puede ser un verdadero dispositivo, por ejemplo, una llave USB donde tenemos las contraseñas o los secretos que queramos y a lo cual accedemos con esta orden, puede ser también un fichero. O sea, hemos hecho, por ejemplo, hemos hecho un fichero que, que va a actuar de partición virtual y en el cual tenemos todo eso. El fichero está encriptado. Para montarlo necesitamos esta orden crypt setup. Hay varias, hay varios programas de encriptación en Linux. El más común es GPG, que es GNU Privacy Guard. Es muy útil, es muy utilizado. Se utiliza, por ejemplo, para hacer pública un modo de comunicarse, emitir una clave de Urbi et Orbi, de manera que cualquiera la puede ver. Y con ella encriptar un texto, un fichero, lo que sea, enviárnoslo encriptado y nosotros lo desencriptamos. Bueno, este procedimiento de encriptación simétrica tiene toda una historia. De ahí el nombre GPG es una imitación de un programa que existió ya desde los años 80 o 90, el PGP, de encriptación simétrica de clave pública, que se utilizó muchísimo durante un tiempo para el correo electrónico. Hoy, como se usa menos el correo electrónico, pues imagino que estos programas se usan menos, pero vamos, es un programa muy útil también, el GPG de encriptación, que tiene muy diversos usos, ¿no? Y uno de ellos también es para lo que estoy diciendo. Bueno, yo personalmente uso el Crypt Setup, pero se puede usar el GPG y otros más. Hay, hay varios programas más de encriptación que pueden utilizarse. Luego están las órdenes, en principio reservadas al superusuario, reboot para, para rebotear la máquina, y existen otras parecidas como shutdown y hold para apagarla. No es exactamente lo mismo shutdown y hold, pero ¿por qué? Pues porque el- la una cierra los programas abiertos, trata de cerrarlos antes de apagar, y la otra apaga directamente, hace un apagado a palo seco, mm,
por las buenas, sin tomar medidas. Bueno, yo estas órdenes durante mucho tiempo las usé mucho. Ahora no, lo que hago es, sinceramente, cierro el terminal, vuelvo al entorno gráfico, que el mío es el del Ubuntu, el más sencillo posible del mundo. En él hay un menú y en ese menú una orden de apagar, shutdown, y es la que doy, o reboot, lo que quiera hacer. Y de ese modo me aseguro de haber cerrado primero todas las ventanas que tuviera abiertas, todos los terminales, todas las copias del escritorio, que suelo tener 8. En principio tengo 8 previstas. No digo que siempre tenga los 8, pero vamos, 4, 5, 6, muy a menudo. Bueno, pues voy cerrando una por una para no dejar nada abierto. ¿Por qué? Porque si se apaga dejando aplicaciones abiertas, estas pueden quedar en estado inestable. Es mejor cerrarlas con precaución. Por ejemplo, si hay que guardar, una de ellas está editando un fichero de texto, pues haberlo guardado, no apagar la máquina sin haber tomado ese tipo de precaución. Bueno, luego hay varias órdenes útiles para diversos propósitos. Por ejemplo, la orden DMESG, que nos vuelca en pantalla un montón de mensajes que, consiste en todo lo que ha guardado el kernel en la última sesión, desde que se puso en marcha. Esta orden yo la he usado muchísimo, muchísimo, cuando, sobre todo en Slackware, cuando manejaba Slackware. mm, Cuando me topaba con dificultades, algo no funcionaba correctamente, tenía tropiezos, quería saber qué había pasado, qué módulos se habían cargado, cuáles no, si en el arranque de la máquina o en su puesta en funcionamiento había mensajes de error. Bueno, pues con DMSG más More para ir pantallada por pantallada, bueno, pues iba buscando em, que, por ejemplo, si tal módulo estaba cargado, si no lo estaba, o si al abrir tal partición o tal disco se había producido algún mensaje de error, si estaban cargados los módulos de impresión. Por ejemplo, qué pasaba cuando iba a imprimir, pero no lograba imprimir, no sabía cuál era la causa, buscaba si se habían cargado correctamente los módulos para la impresora, tenía varias impresoras y una de ellas me imprimía, otra no. Bueno, hoy quizá porque el uso que hago de la máquina es más limitado, hago menos experimentos o porque todo está ya mejor configurado. Bueno, pues para mí ahora es muy raro tener que acudir a este a esta orden de mezcla. Pero bueno, está ahí y es útil. Otras órdenes que tienen diversas utilidades, por ejemplo, hostname nos dice el nombre de la máquina que estemos usando, uname también para saber cuál es la versión del sistema operativo, LSHW que nos da una lista del hardware. Quiero saber qué hardware tengo, el, qué, qué tarjeta de gráfico, qué elementos de Ethernet, qué tarjeta Ethernet de gráfico, de sonido, en fin, todos los elementos de que integran la máquina. Pues LS hardware es DAO LSHW, es hacer una lista del hardware. LSPCI, que nos dice, bueno, y otras, nos dice que PCI es una denominación técnica para cierto tipo de recursos. LSUSB, que nos dice qué elementos de USB tenemos, sean hubs, sean dispositivos del tipo que sean, un
micrófono USB, un altavoz USB, eh, cualquier, cualquier elemento que esté conectado por USB, discos, lo que sea, o escrutadoras, lo que sea. Bueno, hay otros más, BIOS decode, DMI decode, LSMod, para saber los módulos del kernel, IP, que nos informa de nuestro número de nuestro IP, es decir, el número del Internet de nuestra máquina. Como generalmente trabajamos en una casa con a través de un router, pues el número puede ser 92, 168, 13, 14, lo que sea. Bueno, pues todo eso lo tenemos con esa orden. Para acceder a máquinas, a otras máquinas, sea en nuestra propia red, en casa o en el lugar de trabajo, sea fuera, bueno, pues hay varias órdenes, como son FTP para exportar e importar ficheros, una alternativa más potente que se llama LFTP, Telnet para entrar en una máquina que no sea la nuestra principal, como si fuéramos usuarios. Bueno, eso hay otras órdenes similares para trabajar en la red, ya sea en la red nuestra, ya sea en en el Internet en general. En las distribuciones derivadas de Debian, como es la mía, Ubuntu, todos los Ubuntus en general, y Linux Mint también, existe la orden apt que tiene, con ciertos parámetros, tiene varias utilidades, varias funciones. Nos puede decir si estamos al día, si estamos actualizados, qué nos falta por actualizar, puede actualizarlo. La orden update no es para actualizar, sino para saber qué es lo actualizable. En cambio, la orden upgrade es para efectivamente actualizarla. Eh, mm, También app sirve para instalar una determinada aplicación. Apt, install, bueno, hay que precederlas cuando uno no es el superusuario con sudo. Sudo apt LibreOffice, pues si no, si por ejemplo el LibreOffice o el GIMP, supongamos el GIMP, en mi distribución el GIMP no venía instalado por defecto. Yo lo uso, es un programa de manejo, tratamiento y edición de gráficos. Lo uso poco, pero lo uso. Bueno, pues quiero instalarlo. Bueno, pues apt sudo apt install GIMP. Bueno, para eso, para todo eso sirve la orden apt. Equivalente a la orden apt en otro tipo de distribuciones, en las distribuciones de la gama, de la rama Fedora y Red Hat están otras órdenes equivalentes, no exactamente equivalentes, pero muy similares, que es DNF, que no sé bien qué significa DNF, y últimamente cuando yo usaba lo poco que usé Fedora durante unos años, habían reemplazado DNF por YUM, Y-U-M, Y-U-M. Bueno, muy eufónico eso de YUM, no sé de dónde, de dónde viene. Pero claro, como yo ya les he dicho en episodios anteriores, yo trabajé con Fedora en este pequeño portátil que tenía, pero era de un manejo, de un uso accesorio. Y por tanto, bueno, durante algún tiempo fue diario, pero poco tiempo. Y yo nunca me sentí verdaderamente en mi casa, en en el Fedora. De manera que, claro, yo no conocí nunca bien las potencialidades del Fedora. Y
y nunca estuve muy familiarizado, por ejemplo, con el DNF, con el Yum. A mí me desconcertaban un poco, claro. Verdad es que eran años en los cuales mi, mi distribución prioritaria, la que yo manejaba más, con la que estaba plenamente familiarizado, era Slackware, y el Fedora era, bueno, me desconcertaba un poco. Hoy he adquirido una familiaridad muy grande con Ubuntu que nunca llegué a tener. O sea, tengo un dominio del Ubuntu que he adquirido en unos meses, en realidad, pues mucho mayor que del que tuve nunca con Fedora. Bueno, luego pasó una orden a la cual ya me referí implícitamente en un episodio anterior, que es la orden LN, que crea un vínculo o enlace. Es decir, como ya les dije, nos permite dar otro nombre a un fichero, a un directorio, otro nombre, pero también, y eso es lo más interesante, nos permite darle un nombre en otra partición, en otro disco, en otra ubicación. Yo, por ejemplo, ya les conté cuando hablé en el episodio anterior del árbol de directorios. Bueno, yo ya les dije que cada usuario normal tiene un directorio suyo principal que está bajo el directorio Home, en mi caso Home Lorenzo. Por supuesto, yo en vez de Lorenzo hubiera podido poner el seudónimo que me diera la gana. Y ya les dije, yo incluso en el pasado tenía varios, porque quería separar, compartimentar diversos grupos de directorios y contenidos entre diversos usuarios virtuales. Y entonces yo podía entrar como Lorenzo, como Solites, como varios más. Tenía, momento dado, tuve 5, 6 o 7. Bueno, luego lo fui reduciendo y hoy no tengo más que uno. Eh, pero, pero yo, mis ficheros, claro, todo lo que yo creo normalmente se va a poner en subdirectorios de ese directorio Lorenzo. Ahora, ahí va a haber ficheros audio, ficheros vídeo, ficheros de texto, de documentos del WordPerfect, documentos del LibreOffice, PDFs, lo que yo haya ido poniendo. Y yo no los quiero tener ahí por muchas razones. Porque, primero, porque quiero tenerlos a salvo en un disco externo, y además, cuando voy de una computadora a la otra, me llevo ese disco externo en vez de tener que hacer una copia, un respaldo para ver cómo lo tenía la víspera. Bueno, pues como está ahí. Entonces lo que hago es lo almaceno todo en ese disco externo y al mismo tiempo pongo un enlace simbólico para que al trabajar yo mis programas vean esos directorios y sus ficheros como colgados de mi directorio hogareño Home, el Home Lorenzo. De manera que yo lo que he hecho es pasar, transferir esos directorios y sus contenidos al disco externo o al dispositivo que yo quiera y luego poner enlaces para que mis programas sigan viendo todo eso como ficheros de mi propio directorio hogareño. Porque los programas siempre me van a colocar lo que creen, los programas que yo corra como usuario Lorenzo, todas las aplicaciones me los van a poner en subdirectorios del directorio Lorenzo. Pero como yo no los quiero tener ahí, sino en un disco duro externo, lo que hago es, en cierto modo, engaño a esos programas con ese enlace simbólico. Y yo, en realidad, cuando esos programas creen que están escribiendo en mi directorio raíz, están escribiendo en realidad en ese disco externo. Y al día siguiente, yo cojo ese disco externo, USB, y me lo llevo al otro computador y allí exactamente igual, de manera que puedo trabajar con uno o con otro. O sí, o todo lo, bueno, todos los años, claro, en que yo
tantísimos años en que yo por la mañana trabajaba en el computador de mi oficina y por la tarde en el de mi casa. Bueno, yo no tenía entonces, bueno, primero, el USB no existía o estaba en sus comienzos. Bueno, todo esto no era tan fácil y yo utilizaba entonces los CDs. Lo que hacía era un respaldo diario en un CD, uno o dos CDs que llevaba y traía reescribibles, que llevaba y traía. Bueno, ahora hemos pasado de la época del CD y el DVD al, al USB, que es mucho más útil, práctico y manejable. Bueno, luego hay otra serie de órdenes más complicadas, o órdenes, por ejemplo, la orden DF, que nos sirve para saber, DF, que significa Disk Free, para saber qué particiones están montadas, la orden DU, que sirve para saber cuál es el volumen de del directorio actual y sus subdirectorios, cuánto, cuánto abultan. Por ejemplo, si tengo en un directorio, estoy grabando ficheros audio MP3 y no sé cuánto, cuánto he llenado. Y antes de desbordar, doy la orden DU para saber eh, cuánto abulta. O si, por ejemplo, estoy grabando llaves USB con ficheros MP3 para escucharlo luego en una mini cadena, bueno, pues antes de hacer la grabación, coloco en un directorio los MP3 que quiera copiar y quiero saber cuál es el volumen que llevo de ese directorio para saber si excede, si llega a lo que quiero copiar, que es llenar la llave USB, pero no pasarme, no tener un exceso. Bueno, por tanto, la orden de U para todas esas actividades y muchísimas otras, pues es tremendamente útil. Bueno, voy a saltar algunas órdenes más complicadas. Muy de pasada menciono la orden fdisk, que nos sirve no solo para conocer las particiones de un dispositivo, de un disco, sino también para modificarlas. Fdisk o eh, en los discos actuales, Gdisk. Gdisk es igual que Fdisk, pero el Fdisk está reservado a discos MBR y Gdisk a discos GPT. Bueno, yo no voy a explicar ahora la diferencia. Son dos procedimientos de configuración de discos duros u otros dispositivos de almacenamiento. La antigua era con MBR, la moderna es con GPT. Bueno, algo, aunque no soy ningún técnico, pero yo algo he entendido de en qué se diferencian, cómo funcionan, pero eso requiere una explicación técnica que yo seguramente no la daría bien, porque una cosa es que yo la entienda para mi propia comprensión y otra cosa es que la haya entendido lo suficientemente bien para explicarla, pero además es que yo creo que a la mayoría de ustedes no les importa, porque van a trabajar esencialmente con discos modernos, con una tabla de particiones GPT. Y por tanto, el Gdisk les basta. Estas órdenes, fdisk y gdisk, hay que manejarlas con enorme cautela, sabiendo lo que uno hace y pensándolo bien, porque de nuevo son muy potentes, nos brindan un dominio muy grande sobre elementos de hardware, pero con todos los peligros que ese dominio conlleva. Si creamos una partición con una de estas órdenes, fdisk o gdisk, luego hay que darle formato. Un formato que se da con la orden mkfs, Make File System, es lo que significa. File System es formato, podemos traducirlo aproximadamente como formato. También se dice sistema de ficheros, pero bueno, yo prefiero
la denominación que usábamos en el DOS, que es formatear, pero la orden MKFS tiene luego extensiones porque se puede formatear, pues como X3, X4, que son los sistemas de fichero normales en Linux, como VFAT para tenerlo compatible con, con Windows o con FAT, se puede formatear. Hay otros tipos de formatos nuevos, BTRFS, es un formato nuevo con una serie muy, muy alabado por sus adeptos, que tiene una serie de ventajas. Bueno, hay otros formatos que tienen pues cada uno sus ventajas y desventajas de rapidez, de no fragmentación, mm, de, de llevar un diario para eventualmente recuperar ficheros indebidamente borrados. Bueno, hay esos diversos sistemas de ficheros, pero vamos, yo, salvo excepciones, el que uso es el X4, que es el más normal hoy en Linux. Y luego hay unos órdenes que nos sirven para suplantar al superusuario, para dar órdenes en principio reservadas al root, al superusuario. Por ejemplo, en Slackware yo usaba la orden super, en Ubuntu la orden sudo. Bueno, cada una tiene sus particularidades, no voy a hablar ahora de ellas. La orden sudo a mí me parece un poco peligrosa, un poco excesivamente laxa, porque, porque en realidad permite suplantar al superusuario en cualquier cosa. Cierto, una por una, pero para ejercitar la orden sudo, basta con dar la propia contraseña del usuario. En cambio, con super había que dar la contraseña del root y únicamente se podían ejecutar aquellas tareas particulares que el root, el superusuario, nos hubiera permitido. De manera que a mí me parece que el super era más seguro para un usuario atento, cuidadoso, prudente, pues vale, cualquiera de ellas. Pero como a veces no somos tan cuidadosos, ni tan prudentes, ni tan sensatos, pues como a veces incurrimos en descuidos, en negligencias, estamos pensando en otra cosa, bueno, pues yo le veo un poco de peligro al sudo. Y completaría mi lista con enumerando diversas utilidades para manejar PDFs. En el mundo electrónico de hoy, el PDF es imprescindible, esencial, constante. Estamos leyendo PDFs, yo leo yo que sé cuántos PDFs diarios. Muchos de los libros que leo en la tableta están en PDFs, documentos en PDFs. Yo, mi propia producción, que ustedes, este mismo texto que estoy ahora exponiendo en estos vídeos, la victoria de Linux que encuentran ustedes en el Internet, bueno, pues está en PDF. Bueno, pues para manipular los PDFs hay una serie de utilidades que nos sirven pues para mm, aumentar o disminuir los márgenes en blanco, para ajustar el tamaño de, de las páginas a un cierto formato, para unificar, para trocear un PDF, dividirlo por páginas, por capítulos, o al revés, fusionar varios PDFs en uno solo. Por ejemplo, hemos elaborado con un programa una carátula y luego el cuerpo del texto con otro programa y queremos juntarlos. Bueno, para muchas de estas operaciones, no todas, existe una utilidad que se llama PDFTK y que sirve para hacerlo. También hay algún programa que está en el menú del entorno gráfico. Pero como yo siempre que puedo trabajo en modo texto y no gráfico, pues nunca me he decidido a hacer estas cosas que hago mejor en la línea de órdenes, porque tengo una gama de opciones, de parámetros
que he aprendido a manejar y que me permiten resultados satisfactorios. En cambio, pues, ¿cómo quedaría con ese otro programa que tienen en el entorno gráfico, en el GUI? Pues no lo sé, no lo sé muy bien. Pero vamos, de nuevo, Linux da muchas opciones y por eso mucha libertad. A quien le guste más el entorno gráfico, bueno, pues que lo explore y ahí hallará muchas cosas de las cuales yo no he hablado, porque yo no las he explorado. A quienes prefieran el entorno texto, como lo hago yo, el CLI les da otras posibilidades. Bueno, y no he enumerado ni mucho menos todas las órdenes internas y externas que tenemos en la línea de órdenes, pero creo que este elenco que he ido enumerando, del cual en este episodio, bueno, pues da una idea de las potencialidades del intérprete de órdenes de Linux. Un intérprete muy potente, con una gama de opciones enorme, considerable, que tampoco hay que estudiar muchísimo para desvivirse, para aprender todo eso. En realidad hay tantísimas otras, algunas de las cuales yo desconozco, otras las conozco, pero no las tengo muy frescas en la mente porque rara vez las uso. eh, y yo en las que he enumerado se aprenden en una tarde. O sea que no es tampoco, no hace falta para manejar el Linux, ni siquiera para manejarlo en el intérprete de órdenes hay que estudiar tantísimo. Evidentemente, claro, cuanto después de estudiarlas hay que ejercitarse un poco, y uno les va cogiendo el tranquillo con el tiempo y va aprendiendo a usarlas con mayor pericia, con, con mayor corrección, de manera más ajustada, más atinada. Bueno, eso ya como toda práctica, pues la virtuosidad, el virtuosismo se adquiere con la propia práctica. La práctica se perfecciona a sí misma a través de la experiencia. Pero vamos, para adquirirlo, para aprenderse el elenco de órdenes y sus parámetros principales, en una tarde, o como mucho en dos, basta para aprender todo eso. Bueno, pues con esto pongo punto final a este episodio y continuamos la semana que viene con otros temas relativos a Linux.